Hola, estimados alumnos de nuestra clase de procesos de aprendizaje en formato de semiescolarizado. Bueno, pues el sábado pasado tuvimos ahí un percance médico, discúlpenme, así que voy a dejar este videíto para el tema que debíamos haber visto ese día, ¿va? Y sobre todo, bueno, pues que no perdamos la actividad que está asociada precisamente con esta temática y que la idea pues era cerrarla el sabadito. Así que les voy a platicar un poco del tema, en realidad el tema es corto. Ya habíamos estado platicando acerca de los diferentes programas de reforzamiento y en este caso la idea es como plantear particularmente una parte de esos programas de reforzamiento que Skinner dio como título, digamos, el nombre de castigos, porque es bastante habitual que este título, digamos, se coloque digamos, como por default o por, digamos, el vulgo a algunos de los programas de reforzamiento que para él le parece que deberían ser mucho más significativos o para fines de estudio dentro de la propia escuela conductual desde la postura netamente del análisis de conducta y entender no el castigo desde el punto de vista precisamente como el vulgo usualmente lo usamos, sino precisamente de manera mucho más, digamos, sistemática, demostrable, cuidada, ¿no? Desde el laboratorio. Así que vamos a ver el temita y al final les voy a explicar cuál es la actividad que van a realizar. Es una actividad individual, se hace a mano, por favor, chicos. Se imprime la hoja, la escriben a mano y le hacen screenshot para yo poder entonces analizar sus escritos, ¿vale? La idea es que ustedes al final de este temita simplemente me escriban 2 ejemplos de cada uno de los tipos de castigo que vamos a ver ahora, ¿vale? Ok, la última vez habíamos comentado acerca de los programas de reforzamiento y cómo los programas de reforzamiento están con, digamos, una intención que es modificar las tasas de frecuencia de un repertorio determinado. Y en este caso les presento en este cuadrito que he jalado por ahí de una imagen de internet, cómo es que las intenciones o, digamos, la estrategia al desarrollar un programa de reforzamiento tienen diferencias. En este caso, como ustedes pueden apreciar, déjenme traerme nada más el puntero para poder anotar. Ok, como pueden ver en la parte de el refuerzo o los programas de reforzamiento denominados de tipo positivo, si se fijan, la palabra clave es que lo que necesitamos o queremos es aumentar la probabilidad de que el comportamiento de ese organismo se presente en más ocasiones. Así que este es quizá el más tradicional, incluso el que están usando con la rata Sniffy, que es precisamente otorgar algún tipo de estímulo que resulta apetitoso o apetitivo para el organismo y por lo tanto aumentamos la probabilidad de que un comportamiento que ya existía en el repertorio, en este caso de la rata Sniffy, simplemente se expanda, se aumente o se integre a un patrón, digamos, de presentación más intensa de conducta. Una vez que cada vez que el sujeto ejecute la conducta, obtenga un estímulo apetitoso para el sujeto. Vean que aquí lo que queremos es aumentar entonces el comportamiento. Vean que los programas de reforzamiento, colegas, existen en el medio ambiente natural por sí solos, pero también nosotros, ya como psicólogos, pues en consulta, con trabajo directo, con organismos, en un laboratorio y obviamente en consulta, podemos hacer diseños específicos para cambiar los patrones de conducta de un organismo. Dícese niño, paciente, incluso en este caso, por ejemplo, organismos como los caninos, ¿no? Que se entrenan, por ejemplo, para agencias especiales o para animales de cuidado, ¿no? O de acompañamiento. Entonces, como pueden ver, este es el más tradicional y es el más sencillo de entender, en el sentido de que lo que estamos haciendo entonces es aumentar un repertorio, una topografía específica en el organismo a través de la entrega de un reforzador apetitoso, ¿no? Que le guste al sujeto. Recuerden que ya habíamos dicho que también hay que identificar qué cosas son apetitosas para cada organismo. No para todos, digamos, tenemos los mismos tipos de deseos por los estímulos que se convierten en reforzantes y que de hecho hay algunos que son biológicamente muy, muy deseables, pero no todos, en el caso de los humanos, por ejemplo, van a ser de tipo apetitosos. Ahora, ¿qué sucede en el refuerzo pero de tipo negativo, colegas? En este caso vean que también la intención es aumentar la probabilidad de una conducta, pero aquí lo que vamos a hacer o las, digamos, como el patrón
que vamos a alterar en el medio ambiente del sujeto, es más bien que el sujeto, si está sometido a algún tipo de estímulo ya aversivo que está presente en su medio ambiente, lo que el sujeto puede hacer o al hacer su conducta va a eliminar a ese estímulo aversivo. Por lo tanto, su conducta va a aumentar. Por ejemplo, en el caso de ustedes, vamos a suponer que estamos pensando en que ustedes tienen que presentar pues exámenes, tienen que aprobar el curso. Entonces siempre está, digamos, como la posibilidad del reprobar, ¿no? Reprobar sería su estímulo aversivo, algo que no desean ustedes tener encima. Pero en este caso, para que ustedes puedan eliminar ese estímulo aversivo, que es poco reforzante, que no es deseado por ustedes, necesitarían aumentar la probabilidad de un comportamiento que precisamente disminuya, quite, borre o elimine totalmente ese estímulo aversivo. ¿Qué es lo que se supone que esperaríamos aquí? Que ustedes aumenten como topografía conductual, que estudien, presenten tareas, hagan exámenes con notas altas, principalmente que estén activos en la clase, ¿no? Vean que en este caso la intención del profesor o del acomodo del arreglo que hace el profesor es para que se cambie la conducta de ustedes, obteniendo entonces la posibilidad de eliminar un estímulo aversivo que sería reprobar. Pero al mismo tiempo ustedes pueden estar trabajando bajo una mecánica de un programa conductual que es obtener un estímulo apetitoso, ¿no? Que sería obtener a lo mejor un punto extra. Por ejemplo, vamos a suponer que yo les invito a que ustedes vendan boletos en la UABC y entonces es un elemento apetitoso. Eso hace que ustedes aumenten su posibilidad de vender boletos y tener un estímulo apetitoso, ¿verdad? Entonces vean que la combinación de programas no es algo extraño y en el mundo real, obviamente todos estos que ven aquí en pantalla, pues se van a integrar, ¿no? Se van a mixear. Pero lo importante aquí es que reconozcan y que puedan diferenciar, porque cuando llega un cliente, un paciente, un consultante, la idea es que en la historia clínica, en la observación conductual, en la línea base, tendrían ustedes que identificar cuáles de estos patrones son los que están en el medio ambiente del sujeto y parecen dar la continuidad a su comportamiento, ya sea manteniéndolo o incluso eliminándolo. Vean que en este caso estos dos entonces sistemas de reforzamiento de una conducta del tipo positivo porque se agrega un estímulo o del tipo negativo porque el sujeto puede eliminar el estímulo aversivo, los dos sirven para aumentar la probabilidad de una topografía conductual. Pero vean la diferencia con lo que Skinner denominaba castigo. Para Skinner, el castigo implicaría siempre buscar reducir. Vean que lo que estamos buscando es quitar, bajar, eliminar. Si es posible, incluso reducir a cero. ¿Ok? A diferencia de estos dos. Entonces, en el caso del castigo, como pueden ver aquí, dice que existe un castigo de tipo positivo en el que se coloca, digamos, el que el individuo pueda, dice, reducir. Perdón, se busca reducir la probabilidad de repetir una conducta. En este caso, este es el típico, digamos, estímulo aversivo que le aplicamos, por ejemplo, a la rata Sniffy con los estímulos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Es decir, la rata, por ejemplo, está en la caja y lo que queremos es que a lo mejor se aleje de la palanca, por ejemplo. Entonces, en la palanca colocamos un estímulo aversivo que sea dar choques. Entonces, cada vez que ella vaya a tocar la palanca, recibirá un estímulo aversivo. Ella a lo mejor ya estaba orientada hacia la palanca, ya reconocía que podía ir a la palanca, bajarla y obtener algo, pero en este caso la vamos a castigar, es decir, queremos disminuir la tasa comportamental a un cero. Eso significa darle o aplicarle un estímulo que sea, en este caso, doloroso para ella porque resulta aversivo biológicamente y que se aleje de la palanca. Entonces vean que lo que intentaremos es que sus comportamientos entonces hacia la palanca sean cada vez menos, ¿no? Entonces ese le conocemos como el castigo positivo porque estamos aplicando algo. Igual cuando se aplica un castigo físico, por ejemplo, al niño, que se le da a lo mejor una nalgada o que se le aplica algo
físico, por ejemplo, no sé, am, antes, ¿no? Era muy habitual, los maestros, ¿no? Que un niño en aula, en los tiempos antiguos, bueno, pues se le daba ciertos regletazos en la mesa, por ejemplo, perdón, en las manos, por ejemplo. Es decir, se aplicaba un estímulo inapropiado. Regañar, gritar, insultar, por ejemplo, pues serían estímulos aversivos que en algún momento lo que se estaría intentando es disminuir una conducta que para quien aplica el programa conductual es indeseable, ¿no? O es una conducta que no se desea presente. Ahora, existe el castigo también de índole negativo. En este caso es un tipo de castigo muy interesante porque más bien igual queremos reducir la probabilidad de una conducta, pero imagínense aquí, por ejemplo, que no sé si han escuchado de esta estrategia que a veces utilizan mamás o profesores que se le conoce como irte a la silla de pensar o el que se aplicaba hace mucho tiempo, ¿no? Que era irte a la esquina, por ejemplo. Los profesores nos ponían con la mirada hacia la esquina y pues nos paraban ahí un ratito, ¿no? En ese sentido es un castigo negativo, porque entonces lo que estamos haciendo es retirar al sujeto de obtener algún tipo de ganancia positiva en su medio. Lo sacamos. Esto, digamos, sería igual que ir a la cárcel, pues. Lo que estamos buscando es que la persona al meterla a un encerramiento, lo retiramos de estímulos que pueden ser trabajar, divertirse, pasear. Por lo tanto, estaríamos disminuyendo sus probabilidades de que alcance algún estímulo agradable para él o apetitoso. Y eso se supone que esperaríamos redujera el comportamiento del sujeto, el comportamiento indeseable del sujeto, ya sea un comportamiento delictivo, por ejemplo, en el caso de un pandillero, al meterlo a lo mejor a la cárcel durante un rato, esperaríamos que se le quiten las ganas de grafitear y por lo tanto al estar encerrado y no poder grafitear, esperaríamos que a la salida se reduzca la probabilidad de ese comportamiento. O en el caso de un niño, cuando lo mandamos a la esquina o al sillón de pensar, o lo mandamos a su cuarto, donde se supone que no hay consola, no hay juegos, no hay celular, no hay el otro hermano para jugar, no hay suficientes juguetes o diversión, esperaríamos que se reduzca la conducta de, por ejemplo, estar peleando o estar luchando por el control del videojuego, por ejemplo, ¿no? Entonces vean que en el caso de las propuestas del castigo, tanto habría entonces un estímulo aversivo que se aplica, como cuando te pegan, ¿ok? Pero también el retirar al sujeto o buscar que se disminuyan sus probabilidades de obtención de algún tipo de estímulo apetitoso. Eso también sería un castigo, solamente que de tipo negativo, porque se retira precisamente el estímulo que es apetitoso. Y en el caso del castigo positivo se agrega un estímulo, se mete un estímulo, pero que es aversivo para el sujeto. Vean entonces que estas posibilidades que menciona Skinner, colegas, se presentan prácticamente en la vida cotidiana. Así que la idea para ustedes en este ejercicio es un poco aplicar ejemplos, ¿vale? Así que vamos viendo un poquito nada más como reforzando las características. Vean que en el caso entonces del castigo positivo que acabamos de ver, cuando el sujeto emite algún tipo de comportamiento operante, va a aparecer este estímulo aversivo. Si el sujeto no genera ese comportamiento, no se presenta. Es decir, si la rata Sniffy, por ejemplo, le estamos colocando con un arreglo dentro de la caja para que vivencie el castigo positivo a través de recibir un estímulo eléctrico con la palanca, entonces si la rata no se acerca a la palanca, no obtendrá el castigo, ¿ok? Es decir, el sujeto debería de aprender que el alejarse de hacer ese patrón conductual, entonces podría disminuir su consecuencia aversiva. Así que con eso esperaríamos que su conducta de acercarse a la palanca prácticamente baje a cero. Vean que entonces tenemos una conducta a la cual le va a seguir un estímulo aversivo. ¿Qué es lo que se espera que se logre con esta presentación? Que evidentemente hay una disminución porque es contingente. Obviamente recuerden que aquí volvemos al asunto de lo contiguo. Si el estímulo aversivo no se presenta de inmediato, el castigo no tiene ninguna relevancia, igual que en los programas de reforzamiento positivo o incluso negativo. Si el estímulo no se presenta de forma inmediata, recuerden que la palabra contigüidad la hemos visto durante todo el curso, ¿verdad? Es importante que en este caso el organismo pueda hacer una vinculación inmediata entre la conducta emitida y el estímulo aversivo, igual que nos sucedía con el condicionamiento clásico, ¿no? Entonces, en este caso, imagínense que estamos pensando en una conducta, por ejemplo, como hablar en voz alta en clase, ¿no? O gritar, ¿no? El estímulo aversivo puede ser que el profesor o los compañeros le griten
dicen silencio o le den la orden, el mando, ¿no? De mantenerte en silencio. En este caso lo que esperaríamos es que el individuo entonces cambie de en vez de hablar en voz alta a un patrón de conducta diferente. Vean que aquí ya surge algo interesante, colegas. Vean cómo los castigos, incluso para Skinner, son una especie de bandera de aviso para el sujeto de que algo tiene que hacer con este patrón, con estas condiciones. Así que digamos que dentro de la propuesta de Skinner los castigos tienen cierta desventaja en relación con el reforzamiento positivo. Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que reconozcamos pues que el castigo positivo, su intención es disminuir la probabilidad de una topografía determinada siempre y cuando aparezca este estímulo aversivo una vez que la conducta operante ha sido generada por el sujeto y claro, si el sujeto no la hace, no se va a presentar el castigo, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede en el castigo negativo? Aquí fíjense que decíamos pues que si el sujeto omite la conducta operante, se va a retirar entonces el reforzador, ¿ok? O en este caso pues el estímulo aversivo. En este caso también algunos autores le llaman hasta entrenamiento por omisión, porque precisamente el sujeto es retirado, ¿se acuerdan? Es llevado a una especie como de disminución de probabilidad de tener refuerzos positivos. Por lo tanto, esperaríamos que el individuo, se fijan, otra vez aparece esta como especie de señal, como que el escenario es una especie de warning para que el sujeto pueda identificar que ese patrón de conducta no es viable, pues, ¿ok? Que él mismo debería de modificarlo. Aquí, por ejemplo, si pensamos en la conducta y la presentación del estímulo aversivo, tendríamos, por ejemplo, el niño que a lo mejor está jugando con el hermano y que está luchando por el control del Xbox, ¿no? Muy común hoy en día. Entonces, hasta en los grandes. Entonces, vemos como el niño intenta quitar este control al hermanito y entonces entra un estímulo aversivo, ¿no? Que en este caso sería la mamá, lo que hace es que lo retira de la sala o de donde esté la consola y lo coloca en la cocina y le dice que ahí se va a quedar. A lo mejor un rato, a lo mejor minutos, a lo mejor hasta que ella decida. Es decir, vean que en este caso se le está privando al chico de poder estar en la sala donde está su hermano y aparte jugar, y aparte tener el control, y aparte ver el videojuego, etcétera. Es decir, se le retira precisamente para que haya una especie como de omisión, es decir, el sujeto no puede acercarse a las posibilidades de obtener algo positivo. Así que lo que esperaríamos es que en este caso el niño pudiera comprender, pudiera modificar su patrón conductual para entonces en la siguiente evitar el quitar el videojuego al hermanito, ¿no? En este sentido, vean que lo que estaría buscando la mamá es disminuir el comportamiento inapropiado, en este caso del pequeño. Y lo está haciendo, en este caso, ella moviendo al chico hacia la cocina. Vean que aquí empieza a haber una característica interesante. ¿Quién aplica contingentemente estos estímulos aversivos? O bien, ¿quién aplica contingentemente el retiro de los espacios que disminuyen la probabilidad de tener buenos refuerzos apetitosos, ¿no? Vean que debe haber una agencia, un ente que haga la aplicabilidad del castigo, pues, ¿ok? Vean que esto resulta interesante porque Skinner en algún momento nos alerta sobre si el castigo realmente pudiera ser útil. De acuerdo a todos los estudios que él realizó desde 1950 hasta 1970 y muchos otros autores, la verdad es que se confirmaron prácticamente lo que hoy entendemos que hace el castigo. Y estas son algunas de las cosas. Skinner, de hecho, empezó trabajando con el castigo, colegas, precisamente con la rata dentro de la caja, y lo que hacía es que una rata que ya había estado entrenada para bajar la palanca, por ejemplo, ya que se aseguró que la rata tenía muy bien afianzado este patrón, empezó a que la palanca, cada vez que la rata iba a tratar de tocarla, la palanca se giraba hacia la rata y le pegaba. En vez de ser estímulos eléctricos, pues en ese caso le pagaba. ¿Qué sucedía entonces? Después de un tiempo bien corto, es decir, incluso dice Skinner, curiosamente, incluso después de 10 minutos, definitivamente la tasa de no pegarle, no tocar la palanca, prácticamente se eliminó.
Es decir, una rata que tenía muy consistentemente un patrón conductual, una topografía bien determinada, terminó en menos de 10 minutos. Cuando, si se fijan ustedes cómo han tardado en entrenar Sniffy, incluso con patrones de reforzamiento positivo, ¿no? Como el de continuo y el de tasa fija. Pero vean que con el castigo, casi de inmediato, en muy poco tiempo, la rata elaboró un patrón conductual alternativo, disminuyó definitivamente el comportamiento de picar la palanca, pero interesantemente, en cuanto Skinner regresa y vuelve a dar la posibilidad de que la rata vuelva a tocar la palanca sin el castigo, prácticamente la tasa se eleva en cuanto se terminó el castigo. Vean qué interesante eso, porque entonces, ¿cuál es el efecto, ¿no?, que tiene el castigo? Como dice acá, la ejecución fue efectiva, pero mientras se aplicó y no redujo realmente la disposición de la rata. Es decir, una vez que el patrón conductual de la rata de aprender la palanca es muy difícil eliminarlo, incluso aplicando el castigo, aunque el castigo parece suprimir de manera muy interesante y rápida el patrón conductual. En cuanto existe nuevamente la posibilidad de hacerlo, se vuelve a presentar el patrón. Piensen en términos extrapolables a situaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, ustedes, cuando les llegaron a castigar, por ejemplo, una salida a algún lugar o algún castigo que les hayan aplicado en su primera infancia, sus padres, sus profesores, si iban a algún club de deporte, ¿no?, que a ustedes les haya tocado algún castigo, por ejemplo, los que íbamos a banda de guerra o a las escoltas, ¿no?, como nos castigaban nuestros coach, ¿no?, por hacer algo inapropiado. ¿Qué tanto redujo realmente los patrones conductuales esos castigos? Si realmente fueron tan eficientes como se esperaría. Digamos que para Skinner pensó al final de todos sus estudios del castigo y después de varios años de mucha evidencia que en realidad lo que se estaba logrando con los castigos no era un cambio conductual como muy profundo ni verdadero. En realidad para él le parecía que lo que se estaba logrando era reprimir la conducta del organismo. Y eso resulta muy, muy interesante, precisamente porque decía él, esto se parece un poco a lo mejor a lo que los psicoanalistas hablaban de la represión de cosas, ¿no? Como si los patrones conductuales simplemente se quedaran como a la espera de volver a ejecutarse una vez que haya mejores condiciones para realizarse. Entonces, imagínense en este sentido, ¿qué implicación tiene esto para lo que pensamos acerca de las cárceles o los lugares de internamiento, ¿no? ¿Cuál pudiera ser la implicación futura? Realmente a Skinner le quedaba claro que el único efecto que tenía el castigo era reducir, pero solo temporalmente, por ejemplo, un patrón conductual, como en el caso de la rata, que era bajar la palanca, pero solamente era una reducción temporal. Incluso él hablaba de cómo esta reducción temporal incluso era pues hasta también como una especie de aviso para el organismo, ¿no?, de que en algún día en el futuro se podía volver a externar la conducta original. Dice, los estímulos presentes en el medio entonces pueden ganar las condiciones de estímulos condicionados que generan el mismo reflejo. Ah, y esta es otra. Decía Skinner que incluso cuando se entrenó a la rata parecía aprender toda la situación al mismo tiempo, no solamente la contingencia respecto a la presentación del castigo positivo, sino que parecía que incluso el temor o un poco como el miedo a recibir el golpe de parte de la palanca hacía que la rata se condicionara pavlovianamente a la situación, es decir, el ruido de la palanca, el golpeteo de la palanca, perdón, parecía vincularse hacia que la rata aprendiera todo el escenario asociado con, es decir, el castigo positivo generado a través de la palanca que golpeaba a la rata, generaba que la rata aparte comprendiera, si se puede usar esa palabra, que había condiciones de estrés que le sucedían en su estomaguito, pues, o sea, que sentía temor. Eso significaba que la rata no solamente vinculaba el temor fisiológico, el asustarse, pues, el, um, el alertarse por la palanca que la golpeaba, sino que aparte aprendía la contingencia del castigo. O sea, se estaban vinculando dos cosas. Un proceso operante donde se disminuía un patrón que era bajar la palanca por el golpe que recibía, pero al mismo tiempo la misma acción de la palanca obtenía una nueva condición de reflejo condicionado.
Por lo tanto, eso, digamos, sucedía como más, hacía más intenso el castigo, mucho más sufrible, si se puede decir, para el organismo. ¿Ok? Y por lo tanto, decía Skinner, lamentablemente entonces el castigo, a diferencia de los programas de reforzamiento positivo o incluso el reforzamiento negativo, los castigos, al aplicar el estímulo aversivo, perturba varios tipos de operantes. No solamente perturba la operante original. Es decir, la rata no solamente se alteraba por la palanca que la golpeara, sino que aparte había un estado genérico, fisiológico, psicofisiológico que alteraba al sujeto. Por lo tanto, el efecto era peor, si se puede decir así, para fines de ver cómo le afectaba al organismo recibir un castigo. Ya como conclusiones, colegas, bueno, pues para Skinner piensa que es mucho más valioso trabajar con reforzamientos de tipo positivo porque el castigo para él no enseñaba nada nuevo y en realidad solamente reprimía comportamientos, no parecía realmente generar algo más positivo para el sujeto. Obviamente muchos estudios posteriores con otros autores y discípulos de Skinner demostraron que había estrés, ansiedad, síndromes de abstinencia, incluso agresión por parte de los sujetos que recibían, por ejemplo, estímulos eléctricos dentro de la caja de Skinner de varias especies. Entonces concluían todos, ¿no?, que definitivamente el castigo no parecía ser la vía para el aprendizaje. El castigo solamente parecía mantener cierta supresión sobre comportamientos del organismo que por alguna razón el experimentador o quien establece, ¿no?, el programa de castigo, pues lo podría suprimir. Piensen en este caso, por ejemplo, en los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en una empresa que se les pone un reporte o que se les aplica algún tipo de memorándum, ¿no?, sobre su conducta. Piensen un poco en eso, si eso ayuda o no ayuda, ¿no? Pareciera que, según Skinner, cuando hay formas alternativas de reforzamiento positivo, el castigo tiene un efecto de supresión más poderoso. Eso está interesante también porque lo que descubre Skinner es que el castigo parece, acuérdense del niño, ¿no?, que lo retiramos de estar jugando con su hermano porque está peleando por el Xbox, ¿no?, por el control del Xbox. Lo mandamos a su cuarto o lo mandamos a la cocina con la idea de que eso va a disminuir comportamientos inapropiados. Pero curiosamente pareciera que el castigo funciona como una especie de, vuelvo, bandera, un warning, un aviso para que el sujeto desarrolle otras medidas de conducta mientras el castigo está corriendo o mientras el castigador está presente. Eso significan las formas alternas de reforzamiento positivo, es decir, si estás ahí parado en la esquina y te envió tu profesor para que no puedas ni voltear a ver la clase y tengas menos posibilidades de divertirte en el salón, tú puedes crear ahí con tus dedos o con tu imaginación o con tu cabeza o con tu pie o simplemente girando las manos, los dedos, puedes crear tu propio programa de reforzamiento positivo en ese momento. Es decir, el castigo avisa al individuo que tiene que hacer otras cosas para seguir estando feliz, pues. Así que en ese sentido pareciera que el castigo en realidad pues no va para ningún lado. Simplemente le informa al sujeto que puede hacer otras vías más apropiadas o más que apropiadas, otras vías con las cuales sentirse cómodo. Entonces aquel pandillero que a lo mejor lo alejamos de las calles para que no grafitee, después pues desarrolla una buena habilidad para ser un dealer, ¿no? Es decir, ya lo primero, bueno, pues ya tuvo como su supresión, se suprimió un poco el comportamiento, pero resulta que se desarrolla un nuevo patrón de conducta que también le da un cierto estímulo apetitoso al sujeto, ¿no? Que en este caso puede ser otra conducta igual de disruptiva que la primera, pero que ahora sí está teniendo reforzamiento, hasta que no se castigue la segunda y no se castigue la tercera, y así sucesivamente quizás suceda con algunos comportamientos disruptivos. Piensen un poquito en esa parte, colegas, ¿va? La idea entonces es que este concepto de castigo sigue siendo parte, si se fijan, dentro de los patrones de reforzamiento que Skinner describe como parte del análisis funcional de la conducta o el análisis experimental de la conducta, y que, bueno, pues nos ayuda a entender por qué los castigos pueden llegar a funcionar, en qué circunstancias, con qué limitaciones y digamos con qué alcances, ¿no? Ahora, ¿qué les voy a pedir que hagan? La idea era hacerlo en clase un poco como en equipos, pero lo vamos a hacer en individual. Les voy a pedir que una hojita que ya está ahí en su Blackboard, en el área de textos de apoyo, lo bajen, lo impriman y por favor a mano háganme 2 ejemplos
de castigo positivo y 2 ejemplos de castigo negativo que ustedes hayan vivido o que ustedes en su vida cotidiana se les haya presentado. Puede ser algo que sucedió en su infancia, su adolescencia, ahora en su adultez, en su trabajo, a lo mejor en alguna actividad de un día que tenían, a lo mejor estaban en un evento y de repente les tocó recibir ya sea un castigo positivo o negativo. Les recuerdo que la idea es que sean ejemplos pues muy claros y que me identifiquen perfectamente dónde está el estímulo aversivo o dónde está el retiro, ¿no? Para que se haya convertido la situación en aversiva para ustedes. Así que descríbanme por favor lo mejor que ustedes puedan sus ejemplos y me los van a subir entonces como un screenshot a la Blackboard por cada uno de ustedes, ¿va? Para poder cumplir con esa actividad y les cambiaré entonces la fecha para que tengamos apropiadamente la actividad sin que se altere el resto de las acciones. Para la siguiente semana tenemos las observaciones con los niños, ¿recuerdan? Así que por ahí por la Blackboard les haré instructivas para que también estén al pendiente. Les recuerdo que tendremos 2 niños, un niño a las 9:15 de la mañana y otro niño a las 10:15 de la mañana. Yo repartiré a ustedes en las 2 horas y procuraré nada más ver con quienes nos van a apoyar con los niños, que estén o a las 10:15 o a las 9:15 con cada uno de sus niñitos. Como traigo un asunto médico, chicos, entonces yo creo que a las personas que nos van a apoyar con los niños les voy a pedir que entren a la sala y me ayuden a jugar con ellos, ¿ok? Para no estar nada más yo solita dentro. Y a ustedes también, colegas, del resto del grupo, les voy a pedir que traigan juguetes. Igual ahí en la Blackboard les voy a poner la lista de cada uno de ustedes para que me apoye trayéndolos y obviamente llevándoselos, ¿sale? La idea no es tanto que se queden aquí en el CIE, que es donde vamos a trabajar, sino que más bien ustedes los puedan traer y se los puedan llevar de regreso, ¿vale? Estamos entonces en contacto. Thank yous.